De inmediato pasamos a la presentación de nuestra mesa de honor. Iniciamos con el señor Mario Serrano, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Un aplauso, por favor. La señora Miosotis Rivas Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas ONE. Bienvenida. También nos acompaña por acá Laura Suazo, oficial de Programas de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Asimismo, también nos acompaña el doctor Francisco Cáceres Ureña, director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas ONE. De manera virtual también nos acompaña por acá Liliana De Giorgis, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. El Día Mundial de la Población en el 2024 es un momento para preguntarse ¿quién sigue sin ser contado y por qué? ¿Y qué costo tiene esto para las personas, las sociedades y los esfuerzos globales para no dejar a nadie atrás? También es un momento para reafirmar el compromiso de hacer más para garantizar que los sistemas de datos capturen toda la gama de la diversidad humana, de modo que todos sean vistos y puedan ejercer sus derechos humanos, así como alcanzar su pleno potencial. Vamos a pasar de inmediato con el señor Mario Serrano, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para que nos pueda dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Miosotis Rivas, gran amiga. Francisco Cáceres, gran amigo. Nuestra colega Laura. Y Liliana, que nos acompaña, como han dicho, de manera virtual. Y a ustedes, todos y todas aquí presentes. Estoy muy agradecido porque tenemos esta actividad. Recuerdo ya hace varias semanas, Miosotis, cuando estábamos aquí en la presentación del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, llegado a la proyección de este día, el Día Mundial de la Población, que era de muy buena coincidencia el que pudiéramos también articular la presentación de este informe junto con los resultados del censo y que pudiéramos hacer una reflexión. Así que estoy muy agradecido de que esto se haya podido articular entre la ONE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Quisiera iniciar la palabra de bienvenida citando a Natalia Karen, nuestra directora ejecutiva del UNFPA. Dice así sus palabras: para que la humanidad progrese es necesario contar a las personas, estén donde estén y sean quienes sean, en toda su diversidad. Para acabar con la desigualdad, encontrar y fomentar la paz y la prosperidad y tejer más hilos de esperanza, el mundo necesita hacer más por la inclusión. En este Día Mundial de la Población que conmemoramos hoy, es un momento para preguntarse quién sigue sin ser contado y por qué. ¿Y qué costo tiene esto para las personas, las sociedades y los esfuerzos globales para no dejar a nadie atrás? También es un momento para reafirmar el compromiso de hacer más para garantizar que los sistemas de datos capturen toda la gama de la diversidad humana, de modo que todos y todas sean vistos, puedan ejercer sus derechos humanos y alcanzar su pleno potencial. Hoy también, en este Día Mundial de la Población, publicamos Vidas Entrelazadas, Hilos de Esperanza, eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Ustedes tienen en sus asientos un resumen de este informe. Las mejoras en la recopilación, medición y análisis de datos han sido fundamentales para comprender hasta qué punto ha llegado el mundo en logro de salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas y todos. Sin embargo, las tendencias ampliamente positivas también pueden nublar la vista sobre hasta dónde tenemos que llegar. Ciertamente ha habido grandes avances desde
1989, cuando se erigió desde las Naciones Unidas este día, y desde el 94, con toda la Convención del Cairo, que también nos da a UNPA las líneas maestras de nuestro accionar por los derechos de las poblaciones, por la igualdad, por los derechos sexuales y reproductivos. Hemos caminado un gran trecho, pero, y como lo dirá también el informe, tenemos muchos grandes retos. Este documento explica que efectivamente las desigualdades van en aumento. La reproducción humana se politiza, los derechos de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso son el blanco de un rechazo cada vez más virulento. De cada 4 mujeres, una no puede tomar decisiones sobre su atención de la salud. El 25% no puede negarse a mantener relaciones sexuales, no puede negarse. Para casi 1 de cada 10, utilizar anticonceptivo no depende de su voluntad. Por primera vez, disponemos de datos sobre si la autonomía corporal de la población femenina se incrementa a lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que en el 40% de los países que recaban esta información ha ocurrido justamente lo contrario. Tenemos que colaborar con las autoridades y los líderes comunitarios para reforzar por completo las estructuras y los sistemas que impiden que millones de personas desarrollen su pleno potencial. De esta manera, los 8.000 millones de habitantes del planeta formaremos parte de un futuro más justo, equitativo y próspero, y podremos contribuir a que se haga esto realidad. Vamos a dejar de relegar a las mujeres y asegurar que ocupen puestos de responsabilidad y liderazgo. Hay que empoderar a los agentes a nivel local para que se detecten las necesidades de su entorno mediante sistemas y programas de salud con un enfoque ascendente y no al revés. Estas medidas no son una simple cuestión de alcanzar a quienes se han visto marginados y marginadas. El objetivo es que todos y todos que conformamos este hermoso tamiz de la humanidad salgamos reforzados. El informe tiene una figura muy hermosa que es la construcción de ese tamiz diverso y amplio de la humanidad en la que cada hilo es importante y llama la atención que hay muchas vulnerabilidades dejadas al margen y que sin atender a esos grupos humanos marginalizados, el tamiz de la humanidad deja de ser un tamiz de humanidad. Y al mismo tiempo que cada hilo es importante para juntos construir e incluir a todos esos hilos dejados atrás. Gracias por estar aquí presente en este espacio y que construyamos juntos este tamiz de derecho de esta humanidad que espera por nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Mario Serrano por sus palabras de bienvenida. De igual forma, queremos dar la bienvenida y el agradecimiento a todas las instituciones que acá nos acompañan, desde Plan Internacional, Profamilia, el Instituto de Género y Familia de la UAST, la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y demás instituciones que tomaron espacio para poder estar presente, Ministerio de la Juventud y otras y todas las que están acá. Muchísimas gracias por decir presente hoy en este lanzamiento del informe. Vamos de inmediato con la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, la señora Miosotis Rivas Peña, para también darnos sus palabras de contextualización en el marco del Día de Población. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Igualmente saludar a la mesa que me acompaña, Mario, Laura, Fran y Liliana, virtualmente. Agradecer a todas las personas que están aquí en el día de hoy, que acudieron a este llamado, ¿verdad?, para con nosotros también pues celebrar este Día Mundial de la Población y presentar el informe que por un lado UNFPA nos va a estar compartiendo de vidas entrelazadas
¿verdad? Y sobre todo también de resultados del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que como decía bien Mario, hace 2 semanas justamente pusimos a circular en esta casa de estudios en la República Dominicana. Yo creo que yo no quiero extenderme mucho en mi intervención. Vamos a tener Fran desde la oficina pues comentando sobre los temas del censo, pero yo quiero aquí como destacar 2 puntos que me parecen bastante relevantes con ustedes de lo que ha sido el trabajo que la Oficina Nacional de Estadística ha estado haciendo en estos últimos años para develar esas desigualdades que bien decía Natalia Canem, y que luego también, bueno, buscar que no dejar a nadie atrás, y que porque se trata en estos temas de población de tener la fotografía con los mejores píxeles que se puedan tomar, ¿verdad? Y yo comentaba en principio cuando estábamos en el 2022 haciendo el trabajo sobre todo de difundir, bueno, de sensibilizar alrededor de lo que iba a ser el levantamiento, ¿verdad? El empadronamiento del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que uno lo que quiere es una fotografía luego como unos píxeles que te permita extenderla tanto como se necesite para que la calidad no se pierda. O sea, no se trata simplemente de tomar la foto, sino con la calidad que se toma, y de trabajar en los recursos, que es una de las cosas que en la Oficina Nacional de Estadística hemos puesto bastante el énfasis en la calidad de ese dato para que con los métodos que tengamos a la disposición, toda la realidad de cada quien pueda ser vista en esa fotografía y poder entonces mejorar la intervención en materia de política pública, pero también en lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, la gestión del conocimiento, ¿verdad? Que son cosas que hemos estado trabajando. Y no solamente lo que tiene que ver con el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que se ha levantado, sino cómo hemos hecho alguna serie de fortalecer en el tema de la Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales, también trabajar con las temáticas relacionadas con los registros administrativos, ¿verdad? Y cómo mejorar, y ahí hay un esfuerzo que estamos trabajando en materia de estadísticas vitales, y que luego también vamos a poner al escrutinio, ¿verdad? De personal técnico calificado que nos pueda retroalimentar sobre un trabajo que estamos haciendo también en esa dirección, pero igual contribuir con estadísticas sobre discapacidad, sobre los temas de niñez, ¿verdad? Y otros temas donde estamos, el mismo tema de étnico-racial, en donde hemos puesto, ¿verdad?, un énfasis, y aun cuando muchas personas digan, pero ¿para qué usted levanta eso si aquí no hay? Bueno, aquí yo tengo un artículo constitucional que habla de la discriminación, y tenemos que ir poco a poco dando a la Constitución la forma de ver cómo. Entonces, no porque el Estado lo haga por mal, sino si tal vez hasta a veces por omisión, ¿verdad? Y esas realidades, cómo se pueden contrastar y cómo se pueden ver. Y lo segundo que quiero compartir en el día de hoy, y es un esfuerzo que también hemos estado realizando, es de cómo fortalecemos los niveles de coordinación que se tiene a nivel gubernamental y con sociedad civil de los espacios de población y desarrollo. En República Dominicana, desde que se adoptó específicamente el Consenso de Montevideo en el año 2013, ha estado funcionando un comité interinstitucional que lleva la implementación del Consenso de Montevideo, presidido por MEPID, que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero que tiene en un principio había una serie de organismos gubernamentales como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, Educación, que estaban siendo parte de esto, así como algunas entidades de la sociedad civil, incluida Profamilia, en su momento Colectivo Mujer y Salud, ¿verdad?, que estaban trabajando en ello, CIPAF, pero que desde el año pasado hemos hecho un esfuerzo por mejorar la coordinación de este comité, ¿verdad? Y también enriqueciéndolo con la participación de otras entidades, y desde el año pasado, pues entidades como el Ministerio de la Juventud, el CAIT, CONANI, CONADIS y otras instituciones también como CONAMUCA han entrado a fortalecer este trabajo de este comité, y cómo hemos estado como delegación dominicana pues participando activamente en espacios como la Comisión de Población y Desarrollo, que se desarrolló en Nueva York en el mes de abril, y recientemente la semana pasada en la Comisión Regional de Población y Desarrollo, la quinta comisión,
donde tuvimos que jugar un papel también bastante activo en un proceso donde a nivel internacional muchos logros que hemos conseguido, pues con un avance de una agenda conservadora en materia de población, ¿verdad?, y desarrollo está avanzando. Se necesitan también algunos liderazgos, ¿verdad?, que pongan una mirada diferente, o que por lo menos conserven, que fue con la consigna con la que algunos países llegamos a Cartagena, Colombia, la semana pasada, de no retroceder en lo que se había ganado en materia de el consenso de Montevideo, ¿no? Y yo creo que eso es otro espacio. Hay algunas de esas instituciones, ¿verdad?, que están haciendo parte aquí. Veo CONAPE, el CAID, veo también que está el Ministerio de la Juventud. Entonces, como Profamilia, ¿no?, como también articularnos y seguir avanzando en esta agenda que debe procurar, sobre todo también, cómo trasladamos luego todos estos acuerdos a República Dominicana. Y una de las cosas que en ese momento, en la semana pasada, en la Declaración País, nosotros decíamos que habían avances importantes y que el tema de discapacidad era el que se estaba viendo en específico. Habían avances importantes. No menos cierto es que aquí hay temas que todavía requieren requieren de todo el esfuerzo del Estado dominicano, como los relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en específico en el tema de la aprobación de un código penal con las 3 causales. O sea que realmente hay un tema de población. Avanzamos, pero estamos dejando mucha gente atrás, y yo creo que también es el tema de lo que los datos tienen que mostrarnos: a quién estamos dejando atrás, cómo los estamos dejando atrás, para que se puedan entonces incluir a través de políticas públicas que sean basadas en la evidencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Miosotis Rivas Peña por la contextualización de los diferentes desafíos y responsabilidades que tiene el Estado Dominicano en el marco, pues, de la conmemoración del Día Mundial de la Población este 2024. De inmediato, señoras y señores, pasamos con la presentación del informe del Estado de la Población Mundial en el 2024 a cargo de Laura Suazo, quien es oficial de Programa de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y todas. Un caluroso saludo a esta mesa que se está moviendo y a todos y todas que están aquí para acompañarnos. Venimos hoy a hablar un poco del Estado Mundial de la Población y como lo hemos visto, UNFPA en el 2024. Es el mundo y es la población, así que es un poco denso, pero ténganme paciencia que vamos a ver cosas muy interesantes. El informe del Estado de la Población es un informe anual que saca UNFPA, empieza desde el 1978 para publicarse todos los años, arrojando luz sobre los problemas de reciente aparición en lo referente a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, de modo que los saca a la palestra y analiza las dificultades y oportunidades que ofrecen en lo que respecta al desarrollo internacional. Hemos logrado mucho en los 30 años desde el Cairo, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que fue celebrada en el 94. El mundo entero se dio cita con el objetivo de fijar una agenda valiente y ambiciosa, situar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la humanidad en el eje del desarrollo. Hoy, pasados esos 30 años, se estima lo siguiente: somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Se acuerdan de Damián? Somos muchos. La tasa de fecundidad total de la mujer es de 2.3 a nivel mundial, por mujer, perdón. La esperanza de vida del hombre son 71 años y en la mujer 76, según las estimaciones. El 24% de la población mundial es de 10 a 24 años y la población mundial de 65 años en adelante es de un 10%. Ha habido mucho progreso, como dije, gracias a las acciones a favor de la atención en salud equitativa y de calidad, como los trabajos en legislación, las inversiones hechas y las reivindicaciones de la sociedad civil. Hay un progreso a nivel global.
Desde el 94, más de 160 países han aprobado leyes contra la violencia doméstica. En el mundo se ha duplicado el número de mujeres que usan anticonceptivos. Más de 60 países han mejorado el acceso al aborto seguro. La tasa de embarazos no planificados ha disminuido casi un 20%. Se pasó de la mayoría de los países que criminalizan la sexualidad LGBTQIA+, a 2/3 de los países que no la criminalizan. Desde el 2000, la tasa de mortalidad materna mundial ha caído un 34% y la fecundidad adolescente ha caído un 1/3. Pero este progreso se está desacelerando y en algunas ocasiones estancando. La reducción anual mundial de la mortalidad materna fue 0. En muchos casos, sigue sin haber datos o datos disponibles, o los datos disponibles son rudimentarios, como es el caso de la ODS 5.6.1, que habla de el primer intento mundial de medir la autonomía corporal de la mujer. Sostenemos que la razón por la cual estos progresos se están estancando es porque no hemos abordado las desigualdades. Básicamente, hemos llegado a la fruta más fácil. Lo vemos cuando en 69 países, una cuarta parte de las mujeres no puede negarse a mantener relaciones sexuales con su marido o pareja, como mencionaba Mario antes, y casi 1 de cada 10 indica que utilizar anticonceptivos no depende de su voluntad. De 32 países con datos de tendencia, el 40% ha visto disminuir la autonomía corporal de las mujeres. Las investigaciones de UNFPA en 25 países, es decir, casi 1/3 del mundo, el 67% de las mujeres enfrentaban serias barreras para acceder a los servicios de atención médica en primeras encuestas de salud. Cuando esto se volvió a replicar en encuestas más recientes, esto bajó a un 61%. Aunque en algunos aspectos podemos considerar esto una mejora, las mujeres más marginadas son las que menos se han beneficiado de estas mejoras en atención y acceso a la salud. Y las barreras étnicas desempeñan un papel muy importante en esto. Curiosamente, las desigualdades entre los países dentro eran a menudo mayores que las desigualdades entre los países. Por ejemplo, en Albania, el 91% de las mujeres romaníes con un nivel socioeconómico más marginado tuvieron graves problemas para acceder a la atención médica, mientras que solo el 5% de las mujeres de etnia albanesa del nivel socioeconómico más privilegiado lo tuvieron. Se encontró que en el mundo las diferencias étnicas persisten, incluso después de tener en cuenta los diferentes niveles de educación, riqueza y residencia urbana rural. En todos los países, al comparar a las mujeres que pertenecen al perfil socioeconómico más desfavorecido, pero separadas por grupo étnico y más marginado, el 43% de las mujeres de los grupos étnicos menos marginados tuvieron problemas para acceder a la atención médica, mientras que el grupo étnico más marginado fue solo un 83%. Las mujeres más marginadas, por tanto, son las que menos se benefician de las mejoras. Y a nivel mundial existen dramáticas disparidades étnicas y socioeconómicas en este acceso. En nuestro país, una población con gran peligro de marginación son las adolescentes y las jóvenes embarazadas. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno que afecta desde lo individual hasta lo colectivo de un país. Cuando las adolescentes quedan embarazadas, su salud, educación, potencial de obtener ingresos y todo su futuro puede verse afectado y pueden caer fácilmente en la exclusión social. Por igual, compromete el desarrollo de los países, ya que dificultan el aprovechamiento del bono demográfico y la inversión en el capital humano, al aumentar la proporción de personas que son dependientes y expulsar a las mujeres del sistema educativo y el mercado laboral, con un impacto significativo en el costo fiscal en el tiempo. En la República Dominicana, el embarazo adolescente es particularmente alto en comparación con los estándares internacionales. Aunque ha disminuido desde hace 3 décadas de la celebración del Cairo, la tasa de fecundidad en adolescentes ahora se mide en 77 nacimientos vivos por cada 1000 niñas de 15 a 19 años. Y es mucho más alta que el promedio de América Latina y el Caribe, que el SWOP tiene como 51, y casi el doble de las mujeres de 15 a 19 en regiones menos desarrolladas. Según la ENOGAR de República Dominicana, el 20% de las mujeres jóvenes dominicanas tienen su primer hijo antes de los 18 años.
Aquí pueden ver en este gráfico las tasas y los países que más se asemejan al nuestro. El embarazo adolescente está exacerbado por las condiciones socioeconómicas de la embarazada o de su familia, donde vemos que a menor índice de riqueza y nivel educativo mayor es la tasa, y nivel educativo mayor es la tasa de fecundidad. En el país, el 34% de las mujeres viven en una situación de pobreza. Y el embarazo adolescente está también fuertemente ligado a no trabajar ni estudiar entre las adolescentes dominicanas. La consecuencia más inmediata es la interrupción de las trayectorias educativas de las mujeres. Se fue la presentación. Un estudio reciente del Banco Mundial encontró que el 44.5% de las adolescentes dominicanas que informaron haber estado embarazadas no tenían ni trabajo, ni estudiaban en la escuela ni en la universidad, en comparación con solo el 12.5% de las que informaron no haber nunca estado embarazadas. El mismo estudio encontró que el 83.2% de las adolescentes que nunca estuvieron embarazadas estaban en la escuela o la universidad, mientras que solo el 45.1% de las que informaron haber estado embarazadas se encontraban estudiando. En la República Dominicana, ser madre de adolescentes se duplica la probabilidad de discontinuar la escuela. Ese menor nivel de escolaridad se traduce luego al incorporarse en el mercado laboral. Es un menor nivel de remuneración. Los ingresos de las mujeres que alcanzan un título superior, como una licenciatura, triplican a los de las mujeres que solo tienen una educación primaria completa en nuestro país. Según la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, en datos del 2023, se reafirma esto, pues el principal motivo de deserción escolar entre niñas y adolescentes son de carácter familiar, entre los que muy probablemente se encuentran el embarazo y las tareas del hogar. Tenemos dificultades técnicas. Listo. Que la comunidad internacional no haya conseguido llegar a los grupos más marginados se debe principalmente a la falta de voluntad a la hora de hacer frente al legado de desigualdad de género, discriminación e información errónea que subyace a los sistemas de salud y otros espacios relevantes. En los últimos 30 años, hemos concentrado la atención de los programas de salud sexual y reproductiva a gran escala, pensados para las masas. Así se invisibiliza a quienes se ha dejado atrás. Vimos esto especialmente durante la pandemia del COVID-19, cuando las poblaciones marginadas experimentaron tasas más altas de enfermedad y muerte y mayores interrupciones en otros servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Las raíces del sexismo en el sistema de salud son aún muy profundas. La fuerza laboral de partería del mundo enfrenta brechas salariales de género, falta de oportunidades de liderazgo, discriminación y acoso. Una mayor atención prestada por partería podría evitar el 41% de las muertes maternas. Este es un paso muy necesario. En el 2022 se destacó a nivel internacional que más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto. Y se estima que el 45% de todos los abortos son inseguros y producen el 13% de todas las muertes maternas. En República Dominicana, la tasa de mortalidad materna se reporta de 107 mujeres por cada 100.000 nacidas vivas o vivos. Estos datos sobrepasan la media regional de América Latina y el Caribe. Vemos que alrededor del 80% de estos casos son evitables, mostrando también evidencias que es un tema de calidad del servicio. Además, las mujeres dominicanas nos enfrentamos tanto al desconocimiento como a la desinformación sobre nuestros cuerpos y los derechos asociados. A nivel nacional, la esterilización ha sido el método anticonceptivo más usado en República Dominicana, en 30.5% de las mujeres en edad reproductiva, casadas o unidas, y en datos anteriores se encontró que el 59% fue esterilizada antes de los 30 años. En el 2022, en un informe del SWOP, se encontró que el país ocupó el segundo lugar del mundo con cerca de 25% de mujeres que fueron esterilizadas sin saber que se trataba de una intervención permanente. Desconocían. Denotando que tanto la garantía de servicio en salud de calidad como la educación es esencial para la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres dominicanas.
La educación sexual integral, o ESI, en específico, aporta importantes beneficios a largo plazo. ESI se asocia con un mayor uso de anticonceptivos, menores tasas de embarazo adolescente, mejores conocimientos, actitudes y comunicaciones con los padres acerca de la sexualidad. Entre los diversos métodos de implementación de la ESI, la denominada ACE fuera de la escuela ha sido aplicada y evaluada en países de la región de las Américas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y con el apoyo de UNFPA, siendo señalada como una estrategia de alto impacto y una buena práctica a nivel país. Hoy en día debemos garantizar que los sistemas de salud reproductiva sean facilitadores de los derechos humanos para todos y todas. Hace 30 años, un capítulo entero del programa de acción del Cairo se dedicó a la necesidad de datos válidos, confiables, oportunos, culturalmente relevantes e internacionalmente comparables. Este llamado a la acción sobre datos desglosados es un objetivo que ha sido de gran medida olvidado por la Agenda del Cairo. Debemos revivir esa ambición. Este informe exige una nueva revolución de los datos, una que los desglose para comprender dónde se está quedando atrás la gente. El Día Mundial de la Población es además una oportunidad para nosotros desde los países, las sociedades y los responsables de la formulación de políticas públicas, la oportunidad no solo de celebrar las mejoras en recopilación y análisis de información, sino también de preguntarse, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Nuestra recopilación de datos es segura para todas las personas? ¿Y quién sigue sin ser contado ni contabilizado? En la CIPD el mundo se comprometió a generar válidos, confiables, oportunos, culturalmente relevantes e internacionalmente comparables datos, incluyendo información desagregada por sexo, edad, género y etnia. Los datos van mejorando. En el 1900 la mayoría de los países no tenían datos sobre la mortalidad materna. Ahora la mayoría de los países la tienen. Entonces, se ha vuelto una cuestión de mejorar la confiabilidad de los datos. Y lo que es aún más importante, mejorar el detalle de los datos para que podamos ver quién se queda atrás. Persisten importantes lagunas en la disponibilidad, calidad, accesibilidad y el uso de los datos. Menos de 3 de cada 10 Estados miembros de la ONU tienen los datos necesarios para monitorear el progreso de los ODS. El ODS 5, igualdad de género, y el ODS 13, de clima, siguen siendo los dos ODS de los objetivos para los cuales tenemos menos datos disponibles. Como antes mencionado, pocos países están capturando datos lo suficientemente desagregados para identificar importantes barreras. En las Américas, solo 4 de 35 países identifican la raza o etnia de las mujeres que mueren durante el embarazo o el parto. Solo 11 de esos países recopilan datos de salud materna desglosados por raza. Afortunadamente, es un progreso relativo, pero vemos que más países están adoptando un enfoque inclusivo en la recopilación de datos. El censo del 2022 de Brasil, por ejemplo, contó y cartografió por primera vez a la población quilombola del país. El censo de Argentina del 2022 incluyó la identidad étnica y de género. Nuestro país incluyó por primera vez en el censo la variable de autopercepción étnico-racial. Y en general, aproximadamente 2 de cada 3 países que realizaron un censo en esta ronda de los 2020 incluyeron preguntas estandarizadas sobre discapacidad, muchos de ellos por primera vez. Pero en general se recopilan y desglosan muy pocos datos según los factores que nos pueden llegar a conducir a la exclusión. Y muchas personas, como las poblaciones desplazadas, los migrantes y las personas encarceladas, no se cuentan en absoluto. El informe intenta señalar una y otra vez que en muchos sentidos los mayores problemas son los que no podemos ver. Podemos contar en una mano la cantidad de países que tienen datos sobre disparidades en mortalidad materna, por ejemplo. Pero es probable que estos solo sean reflejos de desigualdad mucho más universales que están ocultas en otros países que no tienen los datos. El análisis sugiere que cada dólar invertido en fortalecer los datos genera $32 en beneficios económicos. Para aprovechar plenamente los beneficios potenciales de los datos de población, las Naciones Unidas recomienda aumentar la financiación nacional para los datos y estadísticas en un 50% para el 2030.
además de instar a los donantes a aumentar la proporción de asistencia oficial para el desarrollo para datos en al menos un 0.7% para el 2030. Un elemento que nos puede favorecer en República Dominicana es el proyecto de ley sometido de la Función Estadística Pública y el Sistema Estadístico Nacional, que se plantea mejorar el acceso y la calidad de los datos nacionales. Los datos son un derecho humano. No capturar y analizar datos adecuadamente es un incumplimiento de este derecho. Las experiencias vividas por las personas nunca pueden resumirse en una sola estadística. Solo contando a las personas tal y como son, en toda su diversidad, podremos cumplir plenamente el llamado a acción del Cairo y la creación de un futuro pacífico y próspero en el que todos puedan disfrutar de derechos y opciones. Debemos responder a los desafíos globales actuales profundizando en los datos y utilizando una mejor recopilación y análisis para crear sociedades y sistemas más inclusivos y resilientes. Este gráfico les muestra cómo nosotros somos uno de los pocos países que somos chiquititos, pero es el azul más oscuro. Por ejemplo, que recopilamos datos de nacimiento en encuesta o únicamente en censo. Me alegra muchísimo escuchar a Miosotis antes de yo haber subido aquí, que este es un aspecto que ya se está fortaleciendo a nivel país. Porque efectivamente, todos debemos ser contados, todos y todas, y los datos son un derecho humano. Este informe también destaca nuevos datos del ODS 5.6.1 que había mencionado anteriormente. Por primera vez tenemos datos de tendencias que muestran cómo la capacidad de las mujeres para ejercer su autonomía corporal ha cambiado con el tiempo. De 32 países, 19 han visto cómo se fortalece la autonomía corporal y 13 han visto disminuir la autonomía corporal. Eso significa que el 60% de los países está viendo cómo se fortalece la autonomía corporal de las mujeres y las niñas, mientras que el 40% está viendo cómo disminuye. Aclarando sobre estos datos que está todavía por hacerse un análisis completo y a compartir con ustedes. También que no hay suficientes países que proporcionan datos sobre este ODS que nos permitan sacar conclusiones decisivas. Y que este ODS es solo una de las muchas medidas necesarias para comprender la capacidad reproductiva de las mujeres de manera más amplia. El UNFPA está trabajando, por ejemplo, en la medida 5.6.2 para analizar los entornos legales que permiten a las mujeres ejercer sus derechos. Es decir, que todos los datos son necesarios. En un mundo ideal, la justicia, la igualdad serían suficiente motivación para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos y todas. Pero no vivimos en un mundo ideal, por lo que el informe presenta argumentos comerciales también para invertir en salud y en derechos sexuales y reproductivos. No, se me fue. Actualmente existen argumentos sólidos para invertir en planificación familiar. Esto lo vimos desde UNFPA República Dominicana en nuestro estudio Milena, donde se denota que entre quienes participan en el mercado laboral, las mujeres que fueron madres adultas perciben ingresos que, en promedio, son un 20.4% mayores que los ingresos de quienes fueron madres en la adolescencia. Esta brecha representó un costo de oportunidad de ingreso laboral de $173 millones estadounidenses o 8.580 millones de pesos dominicanos a la tasa de ese momento. Está bien establecido que apoyar la planificación familiar puede ahorrar dinero a los sistemas de salud, pero hay argumentos relevantes para apoyar la autonomía reproductiva de una manera más amplia. Reunimos la evidencia que muestra que cuando las mujeres tienen control sobre su fertilidad, pueden alcanzar un mayor nivel de educación y perseguir una gama más amplia de opciones profesionales con mayor potencial de ingresos. Esto abre un círculo virtuoso de empoderamiento y de oportunidades para las mujeres a lo largo de las generaciones. No podemos dejar de lado la meta de la eliminación de la violencia de género, la cual daría lugar a beneficios inmediatos y a largo plazo para la productividad individual y el potencial de ingresos con impactos en cascada a través de múltiples generaciones. Poner fin a la violencia de género también tiene un impacto directo en los retornos económicos a nivel macro. Por ejemplo, una estimación sitúa el costo global de la violencia de pareja en el 5% del PIB mundial y casi el 15% del PIB en África subsahariana.
Poner fin a la violencia de género también mejora la autonomía reproductiva de las mujeres y las posiciona para aprovechar las oportunidades educativas y económicas que puedan surgir con el acceso a la planificación familiar, lo que permite a las sociedades cosechar los beneficios a largo plazo. Por último, la educación sexual integral también aporta importantes beneficios a largo plazo. Ella se asocia con un mayor uso de anticonceptivos y menores tasas de embarazo adolescentes, como ya sabemos. Los retornos son difíciles de calcular para el ACE, pero cuando se entregan a escala y con tiempo, los costos disminuyen significativamente. Un estudio hecho, por ejemplo, en Indonesia, demostró que cuando un programa de ACE en las escuelas llevaba funcionando por lo menos 3 años, los costos del programa caían en un 90%. Todo esto beneficia a la sociedad en un conjunto. Cuando las personas pueden planificar sus familias y su futuro, los empleadores se benefician de una mayor productividad y menor rotación de personal. Los países se benefician de las contribuciones de las mujeres a la economía nacional. El Family Planning Impact Consortium estima que una inversión de $1 en planificación familiar daría como resultado un retorno de entre 60 y $100 con el tiempo en forma de crecimiento económico. Es imposible calcular el retorno de la inversión de invertir en las comunidades más dejadas atrás porque los datos simplemente no están. Sin embargo, el sentido común sugeriría que el mayor potencial para el desarrollo del capital humano, para avances educativos y aumentos salariales, para mejoras en la salud y el bienestar, estaría entre aquellas personas que se han quedado atrás. Es lógico pensar que invertir en su salud y empoderamiento produciría beneficios significativos para el mundo en su conjunto. Tenemos algunos futuros retos en adelante, según nos dice el informe. Sabemos que la crisis climática agravará todas las desigualdades globales que hemos estado mencionando. Va a contribuir al desplazamiento y a la migración, que son causas crecientes de marginación en todo el mundo que no se están abordando adecuadamente. Además, la población mundial envejece. Prácticamente todos los países del mundo experimentan un aumento del número y la proporción de personas mayores. Se estima que en 2050 el número de personas de 65 años o más en el mundo será el doble del número de niños menores de 5 años y casi equivalente al número de niños menores de 12 años. Mientras tanto, las nuevas tecnologías en salud sexual y reproductiva tienen la posibilidad de ayudar a muchas personas, pero también pueden crear grandes cuestiones éticas y de derechos humanos que aún no se han resuelto. El mundo debe mejorar también sus sistemas de datos, en términos de los tipos de datos que recopilamos, como en términos de protección de la privacidad y salvaguarda contra el uso indebido. Como ocurre con cualquier cambio, estas tendencias generales de los próximos años pueden generar malestar y desconfianza. La gente puede reaccionar al cambio sembrando división, tratando a otras etnias o nacionalidades como adversarios, tratando a los cuerpos de las mujeres como herramientas para lograr objetivos demográficos. Pero las soluciones a nuestros desafíos comunes requieren lo contrario: solidaridad global. Vimos en la era de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando las inversiones en salud sexual y reproductiva aumentaron significativamente, que la muerte materna se podía reducir considerablemente. Vemos en nuestros esfuerzos actuales que la cobertura sanitaria universal es posible, que el desglose de datos es posible, que la inversión en juventud es posible, que la atención sanitaria integral y la atención inclusiva son posibles, que es posible ampliar el acceso a conocimientos de información sobre salud y derechos reproductivos, incluso a través de una educación sexual integral. Y este slide fue un poquito como entrado a último minuto y fresco, porque desde el World State Population 2024 nos dieron algunas actualizaciones para el 2024, donde nos dicen que es probable que la población mundial alcance su punto máximo durante el siglo actual. 1 de cada 4 personas en todo el mundo vive en un país cuya población ya ha alcanzado su punto máximo. Las mujeres de hoy tienen un hijo menos en promedio que en el 1990. El principal impulsor del aumento de la población mundial hasta mediados de siglo será el impulso creado por el crecimiento pasado. Los países con poblaciones jóvenes y una fertilidad en descenso tienen un tiempo limitado
para beneficiarse económicamente de una creciente concentración de población en edad para trabajar. Para algunas poblaciones, la inmigración será el principal motor del crecimiento futuro y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres ayudan a contrarrestar el rápido crecimiento o disminución de la población. Estos datos no son SOP, pero sí les quería entrar un poquito lo que el estado de la población, el report ha entregado. Y ya para finalizar, Mario ya lo mencionaba, tenemos que colaborar con autoridades y líderes comunitarios para reformar por completo las estructuras y los sistemas que impiden que millones de personas desarrollen su pleno potencial. De esta manera, los 8.000 millones de habitantes del planeta formaremos parte de un futuro más justo, equitativo y próspero y podremos contribuir a que se haga realidad. Debemos desterrar los sesgos de los sistemas de salud y garantizar que la atención equitativa sea un derecho universal. Necesitamos datos que reflejen las vivencias de los grupos marginados. Necesitamos inversiones que nos permitan remediar las disparidades que no han dejado de dividir a las sociedades. Y hemos de luchar contra las desigualdades derivadas del cambio climático, los conflictos y los cambios demográficos. No hay tiempo que perder. Hacer balance de los progresos e impulsarlos cobra todavía más importancia en el 2024, ahora que las Naciones Unidas trazan el rumbo hacia 2030 y los años posteriores. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a Laura Suazo, oficial del Programa de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, por traernos este banquete de información, sobre todo para conocer a mayor profundidad los resultados de este informe y que definitivamente ponen en relieve dos cosas clave. Hay que invertir y democratizar la información y los datos. De inmediato pasamos con el doctor Francisco Cáceres Ureña, director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas, quien nos va a hablar sobre los resultados del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda y la situación actual de la población de la República Dominicana en los últimos 100 años. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues la idea no es hablar exactamente de los resultados del censo, sino utilizar datos del censo para tratar de explicar algunos otros aspectos relacionados con lo que es la dinámica de la población de la República Dominicana en los últimos 100 años. Bien, primero, hablar brevemente de lo que son las tendencias del tamaño de la población y la configuración urbano-rural de la República Dominicana en esa última centuria. Aquí vemos, por ejemplo, en 1920, la población de esta media isla era inferior a los 900.000 habitantes. Allí habla de 894.665, pero nosotros sabemos que los números censales son números aproximados. El mejor censo empieza en la mañana con una población y termina en la tarde con otra, porque murieron y nacieron. Bien, y en ese contexto, la población urbana era de 149.000 habitantes aproximadamente. Ahora, en el año 2022 ya el escenario es otro. La población total se ha multiplicado por 12, la urbana por 52 y la rural apenas por 4. Lo que nos dice que tras esa dinámica hay un proceso de concentración poblacional. ¿Y qué impacto tiene el crecimiento demográfico en la distribución espacial? Bueno, ahí empezamos a ver. En el año 2022, obviamente estos son datos del censo, ¿qué estamos viendo acá? 3 provincias donde cada una tenía una población superior a la que tuvo la República Dominicana hace 100 años. Entonces, ciertamente estamos hablando de esa tendencia concentradora. Y en esa misma línea de concentración,
ahí tenemos 4 provincias donde se asentaba casi el 52% de la población nacional. Y seguimos con la concentración. Y la concentración poblacional en condiciones en que no hay capacidad de responder a las demandas de esos aglomerados, pues obviamente a veces tiene efectos, por no decir casi siempre o siempre, negativos en las condiciones de vida de la población. Otro aspecto relacionado con la concentración es desde la perspectiva de lo que es lo urbano, la concentración urbana. Perdón. La provincia de San Cristóbal, en el año 2022, que aparece entre las 5 de mayor tamaño poblacional, aquí vemos que ese volumen superaba el que presentaban la suma de todas las ciudades existentes en el país hace 100 años. Es decir, la ciudad de San Cristóbal es mayor que la República Dominicana urbana de hace 100 años. Entonces, además de que hay concentración territorial, hay concentración urbana en unos pocos polos y ahí, como decíamos, eso presenta retos importantes. El proceso urbanizador de la República Dominicana se retrata en este gráfico que aquí está. Aquí vemos, no puse el 2022 porque no hay cambios en cuanto a la composición urbano-rural del 2010 con respecto a 2022. Entonces lo dejé por ahí para ver esa escalinata que se configura aquí, donde entre 1920 y 1935 el porcentaje de población que residía en ciudades estaba por debajo de 20% y no cambió sustancialmente en esos 15 años. Sin embargo, a partir de 1935 empieza a observarse un proceso acelerado, sostenido en el tiempo, que nos dice que estamos tendentes, igual que Uruguay, que Chile, a convertirnos en países urbanos. La diferencia es que cuando es una tendencia producida por el propio nivel de desarrollo, es muy diferente a cuando es una tendencia producida porque la población se ve compelida a irse a las ciudades. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el peso de la ciudad de Santo Domingo con relación a la población urbana del país. En 1920, Santo Domingo era alrededor del 21% de la población urbana del país y al 2010 el 38%. Ahí digo lo mismo, no puse 2022 porque es un valor semejante. Ahora, cuando se trata del peso de Santo Domingo sobre la población total del país, en 1920 menos del 4% de la población del país residía en la ciudad de Santo Domingo. Al 2010, más del 27%. Entonces, ciertamente estamos yendo hacia un proceso de metropolización. Aquí está, un proceso de metropolización donde vemos el caso aquí, la distribución porcentual de la población del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo según condición migratoria. Ese proceso de concentración no se debe a la dinámica natural de nacimientos y de funciones, sino es el peso que tiene la migración. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en el Distrito Nacional apenas el 63% de la población era nativa, pero en la provincia de Santo Domingo todavía es menor. Solo un 57% de la población es nativa. El resto es inmigrante. Entonces, de ahí esa tendencia acelerada a la concentración de la población hacia esos polos que se constituyen en lo que es la región metropolitana. ¿Y cómo llegó la República Dominicana en esos 100 años a esos volúmenes poblacionales? Aquí está la tasa de crecimiento medio anual que antes de 1960
era superior a 3.5%, lo que significa que anualmente por cada 100 habitantes se agregaban unos 4 personas nuevas aproximadamente. Sin embargo, ya a partir, entrado el siglo XXI, esa cifra está por debajo de 2%, de forma tal que ya el censo de 2022 da cuenta de que la tasa media de crecimiento anual es del orden del 1%, 1.1. En ese contexto es interesante mostrar lo que nos trae el censo de 2022 y es el crecimiento de la población de las provincias. Aquí hay una información que llama la atención y es el hecho de que apenas la provincia de Altagracia tuvo un crecimiento, digamos, muy importante, por calificarlo de alguna forma, muy importante desde la perspectiva cuantitativa, no cualitativa, necesariamente, más de 4%. Y a partir de ahí, la provincia más cercana es San Cristóbal, con 1.6, porque San Cristóbal es una ciudad dormitorio de Santo Domingo. Es mucho más barato vivir en San Cristóbal que vivir en Santo Domingo para personas que tienen, digamos, salarios no muy elevados. Pero otro aspecto a tomar en cuenta es que apenas 15 provincias tienen una tasa de crecimiento de 1% o más. En contraste, 17 provincias tienen un crecimiento por debajo de 1%. Ahora, hay un dato que llama la atención con relación a censos anteriores y es que ninguna de las provincias del país tiene tasa de crecimiento negativa. Y eso llama a levantar dos hipótesis perversas. Una es que las provincias, los territorios hayan desarrollado una capacidad suficiente para asentar y digamos, retener a la población. Y la otra, también dentro de la misma línea, perversa digo yo, y es que la población se haya resignado y decida no migrar. Lo que sí queda subyacente en esto es que se necesita más investigación para ver cuál es la razón por la cual en el 2022 no aparece ninguna provincia con tasa de crecimiento negativo, cosa que sí ocurrió en los censos anteriores. Y esa reducción del ritmo de crecimiento poblacional, ¿a qué se debe? Pues obviamente a una reducción en los niveles de fecundidad. Ya Laura hacía alusión hace un ratito, refiriéndose al contexto global, y ahora nosotros nos vamos al terruño. La República Dominicana, como la gran mayoría de países del tercer mundo, inicia su proceso de transición demográfica a partir de mediados del siglo XX, cuando empieza la transición de la mortalidad en el tercer mundo, en sentido general, terminada la Segunda Guerra Mundial. Luego, en el tercer mundo nuevamente, empieza el proceso de transición de la fecundidad a mediados de la década de los años 60. Es decir, hay un desfase entre el inicio del descenso de la mortalidad y el inicio del descenso de la fecundidad de aproximadamente unas 2 décadas. En Europa eso fueron 200 años. Bien. Y aquí, ciertamente, el motor de esa reducción en el crecimiento poblacional es la reducción de la fecundidad, que se pone aquí de manifiesto, por ejemplo, en el periodo 50-55, es decir, cuando todavía no empezaba la transición de la fecundidad se comportaba en el máximo biológico, cerca de los 8 hijos por mujer. Y luego entra el proceso de transición de la fecundidad y empieza a descender la tasa global de fecundidad, de modo que al año 2019 era poco más de 2 hijos por mujer, 2.4 para ser más preciso. Bien, ¿y por qué se reduce la fecundidad? Pues obviamente por la introducción de las tecnologías anticonceptivas, que son exactamente
el acelerador y al mismo tiempo motor de arranque del descenso de la fecundidad. En el caso de la República Dominicana, la prevalencia en el uso de anticonceptivos se midió por primera vez en el año 1975 con la encuesta nacional de fecundidad de 1975, cuando apenas un 38% de las mujeres casadas o unidas lo usaba, y ya entrado el siglo XXI, ese porcentaje andaba por el orden de 70%. Bien. Y con la mortalidad, ¿qué pasó? Como segundo componente de la dinámica de la transición demográfica. Aquí estamos tomando como indicador la esperanza de vida al nacer, que vemos que antes del inicio, es decir, al inicio, en los albores de la transición de la mortalidad, la población dominicana vivía en promedio 46 años. Obviamente empieza a disminuir la mortalidad y ya para el quinquenio en que estamos actualmente, la esperanza de vida al nacer se estima en unos 75 años. Eso significa grandes ganancias, obviamente, en materia de sobrevida de la población. ¿Y qué efectos tiene esa transición demográfica en la estructura por edad de la población? Lo que estamos viendo acá. En el año 1960, que es ya cuando digamos el punto de partida del inicio de la transición, el 34% de la población tenía menos de 10 años de edad. Y luego, 62 años después, esa proporción se había reducido a la mitad. 17% de la población tenía menos de 10 años. Pero en el otro extremo, en 1960, apenas un 3% tenía 65 años y más, y al 2022, de acuerdo al censo, más del 9%. Eso implica, obviamente, que estamos camino a un proceso de envejecimiento de la población con todos los retos que eso tiene. Laura decía hace un ratito algo que no le prestamos mucha, digamos, no nos preocupó lo suficiente, a mí me preocupó, y es el hecho de que en este siglo los países alcanzarán el máximo de población. Eso significa que en el caso del Japón, Japón está perdiendo 1 millón de habitantes al año. En 10 años habrá perdido 10 millones de habitantes. Y eso no es un problema menor. El proceso de envejecimiento es bueno porque vivimos más, pero ¿y la reproducción de la fuerza de trabajo? No lo va a resolver la inteligencia artificial. Se necesitan cerebros y brazos. Entonces, obviamente, estamos frente a una situación que debemos prestar la atención. Es decir, ese 3 y ese 9 deben llamarnos a reflexión. Ahora bien, ¿y cuáles son las condiciones básicas del entorno de la población objeto de ese proceso de transición demográfica? Con datos del censo de 2022 vamos a ver. Comenzando por las características estructurales de la vivienda, materiales de construcción de piso, techo y paredes. Aquí parece que todo está bien, ¿no? El 82% de las viviendas tienen paredes de bloc o concreto. Sin embargo, llama la atención de que un 3% tiene paredes de materiales residuales. Estamos hablando de 3 de cada 100. Y eso realmente ni es digno, ni conserva la salud, el bienestar, el confort, ni siquiera el buen humor. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva crítica, en vez de concentrarnos en este 82%, yo me concentraría en este 3%, porque ese es el que hay que cambiar. Con relación a los materiales del techo, nuevamente dice, bueno, casi el 51% tiene techo de concreto, pero ya habíamos dicho que el 82% tiene paredes de concreto. Entonces quiere decir
que tenemos paredes de concreto y techo de cualquier cosa. Entonces, no necesariamente ese 82% de paredes de concreto garantiza que hemos avanzado así como parecería en términos de lo que es en la calidad estructural de la vivienda. Pero bueno, y con relación al piso, también hay una cifra por aquí que llama la atención. El 2% de las viviendas tienen piso de tierra, 2 de cada 100. Y ahí nuevamente digo lo mismo que con las paredes de materiales de desecho. Yo preferiría no tocar palmas con este 51% y sí, no preocuparme, pero sí ocuparme de este 2%, porque ahí es que hay que producir cambios, ahí hay que producir mejoras. Y si hablamos de los servicios de saneamiento básico en el hogar, pues, nuevamente, maravilla, el 87% de los hogares tienen inodoro. Pero, ¿será eso más importante que el hecho de que 3% no tiene, que sobrepasa lo que es el confort, es la salud, el bienestar y muchas otras cosas? Y eso no es poco, 3 de cada 100. Bueno, y la fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico, nuevamente diríamos lo mismo. No, si sumamos estos numeritos que están acá, ¿cuál sería la conclusión? Que cerca del 85% de los hogares tienen acceso a agua que viene de la red pública. Bueno, yo pregunto, ¿y hay un 15% que tiene acceso a través de fuentes que no podemos garantizar que están contaminadas, pero sí podemos desconfiar de que no lo estén? Y nuevamente decimos, 15 de cada 100. Entonces, yo destacaría entre el vaso medio lleno o medio vacío, yo destacaría este 15% que está aquí, y qué bueno que el censo nos lo dice. Y una reflexión final para provocar, y la voy a leer. El 10º Censo Nacional de Población y Vivienda proporciona abundante información, y lo mismo puede decirse con relación a las encuestas de hogares levantadas en el país, como es el caso de la ENOHOGAR. Al mismo tiempo, existen evidencias acerca de la existencia de una serie de problemas relacionados con la vida de la gente, que parte de ello es lo que acabamos de ver. Sí, hay una cosa, por un lado, tenemos información y sabemos que hay necesidades, pero al mismo tiempo se aprecia la escasez de estudios a través de los cuales se establezca el vínculo entre estos dos elementos. En lenguaje llano, en la República Dominicana, faltan más y mejores estudios sobre población y desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Francisco Cáceres Ureña por su excelente ponencia y al igual que Laura, pues poner sobre la mesa toda esta información que definitivamente nos invita a reenfocar hacia dónde estamos viendo, con qué datos estamos viendo y cuáles son las decisiones que estamos tomando con esta información que tenemos en la mano. Antes de pasar con la siguiente ponencia, me gustaría que podamos tomar una foto. Primero, una foto, ya el equipo de comunicación nos va a estar apoyando con eso. Si primero tomamos una foto oficial o... Sí, perfecto. Pues vamos a tomar una foto oficial con la mesa de honor, el señor Mario Serrano, la señora Miosotis Rivas, Laura Suazo y el doctor Francisco Cáceres. Si pueden pasar acá al frente, por favor. Y luego entonces pasamos, y Liliana que está detrás, claro que sí. No, ella no se ha quedado atrás, exacto. Luego de esta foto vamos entonces a pasar todas y todos para tomar la foto oficial también del evento con todas las asistentes.
Perfecto. Vamos entonces, pueden quedarse ahí un momentito. El equipo de comunicación nos pidió también una foto de todas y todos. O no, al final la hacemos. Perfecto. Pueden sentarse, muchísimas gracias. Pasamos de inmediato con Liliana De Giorgis, quien es investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ella nos va a presentar el estudio de caso de población específica, un análisis cualitativo desde la perspectiva de los adolescentes en uniones tempranas y embarazo en adolescentes en República Dominicana. Bienvenida, Liliana. Denos un momentito, Liliana, por favor, que estamos teniendo unos temitas con el audio. ¿Y puede intentar hablar? Sí, se escucha, pero demasiado bajito. Vamos a ver acá. Hola. Puede intentar de nuevo hablar, a ver si se escucha bien. No, no la logramos escuchar. Yo no tengo bien aquella. Y ahí no se escucha. Súper. Sí, le escuchamos mucho mejor. Muchísimas gracias. Denos un minutito un segundito para que el equipo de comunicación me valide que listo. Adelante, Liliana. Estamos buscando, disculpe Liliana, estamos buscando la presentación. Si nos puede dar un segundito, le informo desde que la tengamos. A la derecha, ahí está, Flaxo. Dale a share. Abajo, donde dice share.
básicamente cuáles fueron las instituciones que tienen ese compromiso con la política de prevención y atención de uniones tempranas y embarazos adolescentes. Básicamente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Procuraduría General de la República, el INAIPI, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, tienen un mandato muy específico. Sí. Vinculantes con la política. Se analizaba los alcances de sus acciones, se trató de indagar en función de los planes y nivel de cumplimiento de los planes, en función de los POAS realizados, en función de las actividades y normativas articuladas. O sea que fueron aspectos generales de cumplimiento de las responsabilidades vinculantes de las organizaciones expresadas en la política. Usualmente suele ser un poco complicado dar seguimiento a las políticas si no hay POAS bien definidos con respecto a políticas. Sin embargo, hicimos una valoración del cumplimiento de acuerdo a las respuestas de los responsables de las instituciones y ver y tomar en cuenta las evidencias acompañadas de sus respuestas. Como pueden ver en el cuadro, están definidas qué cantidad de actividades realizaron, cuáles estuvieron en proceso, cuáles no realizadas y cuáles no desconocidas. Esto se hizo con el propósito de tener algún nivel de valoración de la política. Obviamente, este tipo de análisis se hizo en el 2023 con la documentación y las metas establecidas para el año pasado. Este próximo año, o sea, el año en curso, varía sustancialmente y habría que ajustar y ver cuál ha sido la planificación y las ejecutorias que las instituciones vinculadas a la política están haciendo. Fíjense, hay un cuadro final donde en la tabla hay una columna final donde dice el total de las acciones y ustedes sencillamente pueden contrastar fácilmente lo realizado, lo que está en proceso, lo no realizado, de cada una de las instituciones con acciones vinculantes que tienen en relación a la política. Esto quiero que lo tomen en referencia para que puedan llegar a entender cómo analizamos estas situaciones de las instituciones responsables de prevención y atención versus la situación que los jóvenes nos manifiestan en las próximas vistas que vamos a analizar. Las dimensiones, en la próxima vista vemos las dimensiones de análisis de las trayectorias de las embarazadas adolescentes. Como pueden ver, son 8 dimensiones que analizamos. Este tipo de análisis que hacemos ha sido a partir de todo un trabajo de aproximadamente 10 a 11 entrevistas en extenso que se hicieron a jóvenes embarazadas y a varones jóvenes también en uniones tempranas. El trabajo de campo, déjenme decirles, fue bastante difícil de lograr. Primero, por el tabú del tema. Y segundo, porque usualmente hay una carga social alta con respecto a embarazos adolescentes y a los varones en relación a uniones tempranas. Tuvimos que buscar encuestados, en este caso entrevistadores especiales, psicólogos, en el caso de las niñas embarazadas o que habían sido embarazadas durante su adolescencia, fueron mujeres, básicamente una psicóloga mujer que se encargó de trabajar con estas adolescentes. Y en el caso de los 2 varones que logramos entrevistar, tuvimos que buscar un psicólogo varón porque era muy difícil que fueran tan explícitos en sus trayectorias. Se los digo porque es un tema bastante controversial, de una alta carga afectiva, social, que impiden que los adolescentes
adolescentes puedan llegar a expresarse con total tranquilidad en relación a su propia vida. Primero porque la temática era bastante difícil para ellos, porque los afectaba directamente, y sabemos que en las etapas de las adolescencias hay muchas cosas que no se tienen claras, y verbalizar sentimientos y emociones resulta difícil también para ellos. Analizamos los embarazos y la vida sexual de los adolescentes, la planificación familiar, educación sexual y acceso a salud, nutrición y atención médica de los adolescentes, familia, estilos de crianza, los adolescentes, los apoyos e iniciativas familiares en el embarazo, las oportunidades laborales. Fíjate que nosotros vamos de todo el ámbito social, del área salud, área emotiva, y también analizamos la parte laboral. Finalmente vimos los cambios emocionales de las embarazadas o de los adolescentes y el rol que tiene la escuela en el abandono escolar. Y finalmente el apoyo de las instituciones educativas en la continuidad educativa y la modalidad virtual, que descubrimos que los adolescentes preferían este tipo de solución ante el embarazo. Vamos a la próxima vista. Del embarazo y vida sexual adolescente. Que nos permitan mucho que permite dentro de los factores asociados. ¿Cuáles son los asociados que vimos en el adolescente? Una iniciación sexual temprana, el lugar de residencia. Bueno, definitivamente estamos enfrentando unos detalles con el audio, pero de todas formas vamos a hacer una carpeta con toda la información, tanto la presentación como los informes que hemos ido viendo durante la tarde de hoy, y será oportunamente compartida con todas y todos los asistentes. Ahora vamos a abrir un breve espacio de preguntas y respuestas para que podamos de alguna u otra forma irnos con las informaciones lo más completa posible. Así que tengo una mano levantada por acá, la compañera tiene la mano levantada por acá. Si me pueden ayudar con un micrófono de mano, por favor. Ahí está. Sí, si me puede ayudar, que la compañera acá tiene una preguntita. Nos ayuda. Dígame. Clara tiene una preguntita por acá. Gracias, Virtud. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Clara Báez, yo soy demógrafa e investigadora. Y yo, más que una pregunta, quería hacer comentarios. Yo estoy muy contenta de estar aquí, me ha gustado mucho esta reunión. Hemos visto los avances en los derechos sexuales y reproductivos. También hemos visto cómo las desigualdades persisten y en muchos casos se han agudizado. Y sobre todo ahora tenemos un pleito casado, porque ahora dice que hay una ideología de género, que quienes la critican son los ideólogos del género. Pero bueno, tenemos que ver también cómo vamos a afrontar todo esto. Pero a mí lo que me parece es que nosotros tenemos que hacer un cambio de enfoque importante en estos momentos, que nos lleve a cuestionar el modelo de desarrollo.
Y esto implica que este cuestionamiento se tiene que focalizar en que el desarrollo tiene dos esferas fundamentales. Una es la productiva y otra es la productiva. Y entonces han estado desarticuladas y buena parte de la reproductiva ha estado achacada únicamente a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente están compitiendo el trabajo del hogar, el trabajo del mercado, la participación de hombres y mujeres, que es muy disímil, y además el tiempo de ocio cada vez disminuye más. Entonces eso es lo que hace que estamos viendo en el mundo y en el país cómo están las variables demográficas y sobre todo lo que tiene que ver con la fecundidad, digamos, que es una preocupación que Fran habló, sobre todo por las repercusiones que tiene. Y que es importante que nosotros, si queremos ya avanzar en construcción, en políticas públicas, cuyo foco sea luchar contra la desigualdad, no se puede trabajar separadamente esas dos esferas. Hay que articularlas y hay que tratar de armonizarlas, y esto es un asunto que compete al Estado, a las empresas, a las familias, a los hombres y a las mujeres. En ese sentido, yo creo que la herramienta demográfica es una de las mejores herramientas que existen, porque justamente la demografía lo que nos muestra son las desigualdades a todos los niveles, las desigualdades ante la vida, las desigualdades ante la muerte, y entonces las desigualdades socioeconómicas. Nos permite, es la mejor herramienta que nos permite establecer cuáles son las diferencias que hay entre los diferentes grupos poblacionales y cómo las desigualdades se han ido profundizando. Refiriéndome a ti, Laura, que tú hablas de la interseccionalidad. Es decir, yo creo que es una nueva herramienta que todavía enriquece más a la demografía porque permite analizar dentro de todas esas desigualdades que son demográficas, sociales y económicas, que la demografía te permite ver claramente, pero la interseccionalidad lo que te permite es además analizar cómo un conjunto de jerarquizadores sociales todavía dificulta más la cosa, como es la etnia, como es el género, como es la nacionalidad y fundamentalmente referido al estatus de nativos inmigrantes y las diferencias que se establecen entre esas variables demográficas y muchas más. Yo creo que es necesario que hagamos necesitamos nuevos marcos de referencia para poder analizar todo esto que tiene que ver con la población y desarrollo. Y yo les invito aquí a un grupo que hay muy interesante, donde todo este tipo de discusión se está haciendo. Es un grupo virtual que se llama Demos, y estamos tratando de ver justamente cómo se puede articular los estudios de población y desarrollo desde una perspectiva más integral, que integre la interseccionalidad y que trate, además de no culpabilizar a las mujeres, porque antes éramos las responsables de la explosión demográfica, ahora somos las responsables de que no queremos tener hijos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Siempre somos nosotras las responsables. Esto es un asunto, y además el enfoque que hay de que el género se equivale a mujer. No, género no equivale a mujer. Y políticas con enfoque de género es políticas que tienen que ver con la igualdad, con la construcción de igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que tenía... bueno, y los invito a se llama Demos, y es un grupo virtual. Y todo este tipo de discusiones los estamos teniendo. Invito a los que están aquí, muchos ya somos miembros ya, pero hay todas esas discusiones, porque además... Todo esto, y sobre todo se vio claramente en los datos censales que Fran publicó, que está habiendo un cambio importante a todos los niveles en las sociedades humanas, con la disminución de la población, pero también con el aumento de la longevidad, que hoy hay países que tienen 4 generaciones compartiendo entre ellos, los padres, las madres,
los abuelos, los bisabuelos, con nietos y bisnietos. Entonces, estos son cambios sociales enormes que hay que ver cómo es que la sociedad se va a organizar en un futuro, porque hablan de un término que se usa mucho de revolución reproductiva y el rol que han jugado las mujeres en el aumento de la longevidad de la población, que nunca se ha tenido en cuenta. Entonces ahora hay una demografía que está cuestionando tantas cosas que es importante que la discutamos en el país, porque hay que hacer cambios y no, estos cambios que están pasando tal vez no es para que la población se extinga. No, esa no va a ser, tal vez lo que va a hacer son poblaciones más estables, donde haya las generaciones compartan entre sí y tal vez van a ser las generaciones más solidarias, tal vez con una mayor, qué sé yo, un nuevo tipo de familia donde tal vez vamos a utilizar el trabajo de los mayores para que haya ese intercambio generacional más fácil tal vez para los jóvenes. Hay muchos cambios que tal vez no lo tengamos que ver catastróficamente como lo están viendo muchos demógrafos oficiales, y que es bueno que los jóvenes que están aquí y los que están estudiando demografía, que sé que por aquí hay algunos, conozcan todas estas nuevas discusiones, todas estas nuevas corrientes, todos estos nuevos enfoques para enriquecer la demografía dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por excelente posicionamiento y definitivamente es así. La demografía y los datos sobre población son sumamente importantes para tomar de decisiones y reflexionar sobre ellos también es vital. Pasamos con el señor Roland, que tiene acá también su mano levantada. Sí, pasa por allá, por favor. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con la señora que acaba de hablar. El género no es solo sobre mujeres, sino también sobre hombres. Le agradezco que nos tomen en cuenta porque estoy convencido que los hombres deben ser parte del discurso y de las soluciones. Gracias. Mi nombre es Rolando Angerer, yo soy el director de país de Plan Internacional y quiero felicitar a los presentadores. Creo que fue excelente la presentación y la información que nos trajeron. Y tengo una pregunta para Laura. En Plan Internacional ya llevamos varios años de trabajar el tema de embarazo adolescente y en la zona sur, en las provincias del sur, en las comunidades donde intervenimos con nuestro programa Crecer Contenta, tenemos muy buenos resultados de bajar las tasas de embarazo adolescentes. Por eso en ese contexto me asusta mucho la cifra que usted presentó de 77 nacidos vivos por cada 1000 adolescentes, si lo entendí, me acuerdo bien. Me inspira o me motiva de decir que tenemos que aumentar nuestros esfuerzos para llegar a otras partes del país también y ver cómo multiplicamos nuestros esfuerzos en este sentido. Pero mi pregunta es sobre información o datos complementarios. Nacidos vivos son solo los casos donde realmente nació un bebé sano y salvo. Pero ¿cuáles son los casos o cuántos son los casos donde la niña, la adolescente sufrió o incluso murió en el parto o incluso la bebé murió durante el parto? Porque sabemos que es una fase difícil y riesgoso para niñas pequeñas de tener un bebé o estar embarazadas. Entonces creo que esa información complementaria sería muy útil para contar la historia y convencer a mucha gente en la sociedad, incluyendo a los hombres, por supuesto, que eso es un problema que tenemos que enfrentar y erradicar si es posible. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Hay otra pregunta para entonces hacer una rondita breve? ¿Comentario? Sí, Ale tiene la mano levantada. Bueno, como es una pregunta, vamos a pasar con Laura para que dé la respuesta y luego entonces continuamos con la ronda de comentarios. Sí, en cuanto a la tasa de mortalidad materna adolescente, que fue la primera pregunta, ¿verdad?
Sí, se figura 77 en la Enogar Mix 2019, que fue el último dato oficial. Y esperamos pronto entonces tener actualización de ese dato con la próxima Enogar Mix. Eso nos va a reflejar a nivel de población nacional, que es lo que el dato estaba midiendo por una encuesta, si ha habido un avance en ese sentido. En cuanto a las razones de mortalidad materna en adolescentes, creo que estabas preguntando. Me voy a referir a mi colega Dulce, que aprovecho que la tengo aquí para que nos pueda hablar un poquito más de cuáles son las razones específicas y médicas que suceden. Perfecto. Vamos con Dulce. Bueno, muchas gracias, Laura, por la oportunidad. Efectivamente, el dato de fecundidad específica en adolescentes, como bien decía Laura, de acuerdo a la última encuesta disponible en el país en Hogar Mix 2019, es de 77 por cada 1000, ¿no? 1000 adolescentes, ¿no? Sí. Y estaba buscando un dato, ¿no? No tenemos de manera sistemática la publicación de la desagregación por grupos de edad de las muertes maternas. Sin embargo, como parte de la metodología Milena que realizó el Fondo de Población de las Naciones Unidas, una información que analizó en base a los últimos datos disponibles en ese momento fue justamente la diferencia que encontramos de muertes maternas en aquellas niñas mucho menores, ¿verdad?, de edad en relación a la que tuvieron ese embarazo después de los 20 años. En base a información de Milena, de ese análisis que se hizo y basado en información de la ONE 2014 y de la publicada por el Ministerio de Salud Pública a través de Vigilancia Epidemiológica, datos 2019, se encontró una diferencia importante, como decía. En aquellas menores de 19 años, la razón de muerte materna fue de 122.7, mientras que en las de mayores de 20 años fue de 90.6, ¿no? Entonces, efectivamente estamos viendo una diferencia importante en la probabilidad de morir de una adolescente frente a una que tuvo ese embarazo en una edad por encima de la adolescencia. Y no solamente eso, sino lo que sí se ha evidenciado en muchos países es que la probabilidad de una morbilidad, tanto de ella como para su bebé, un bajo peso al nacer, una prematuridad que incluso incrementan los costos de atención, ¿verdad? No solamente los costos sociales y de desarrollo para esta adolescente, sino también los costos económicos. De manera que todo esto es lo que analiza Milena y por lo tanto recomienda acciones para impulsar cualquier acción para reducir estos embarazos tempranos. Muchísimas gracias, doctora Chaín, por posicionar, ¿no?, los datos vinculados al embarazo en la adolescencia. Vamos a pasar con virtudes, acá adelante. Luego de virtudes, acá vamos con Ale. Y luego de Ale pasamos acá con la compañera. Yo quiero hacer mía las palabras que decía Fran al final, cuando planteaba la necesidad de más estudios demográficos en República Dominicana y vincularlo a algunos de los elementos que planteaba Clara Báez en su intervención, que me parece excelente, en términos de cómo hay elementos que muchas veces no estamos tomando en cuenta y que es necesario ponerlo a la vista al analizar estos datos que se están mostrando allí. En los últimos tiempos han estado apareciendo en la prensa situaciones de países como Corea, como Europa, varios países de Europa, donde la tasa de natalidad ha bajado incluso por abajo del 1% en algunos casos. ¿En función de qué? De la conciencia que van tomando las mujeres, de los controles que las sociedades machistas asumen sobre su cuerpo y las consecuencias que está teniendo en sus vidas la
la natalidad, el salir embarazada y todos los elementos que traen consigo las políticas de cuidado, los mandatos de cuidado que caen sobre la mujer. Si nosotros vemos en República Dominicana, si bien ha reducido la tasa de natalidad en sentido general, en la zona rural no es tanto como en la ciudad, pero en la ciudad cada vez menos jóvenes desean tener hijos a edad temprana. Y muchas se están planteando no tenerlos, justamente también por esto. Entonces, hay un elemento de género ahí que está presente y que no ha sido analizado profundamente. Por eso digo lo que decía Fran, tenemos que estudiar más estos temas, porque las políticas que están en el horizonte, lejos de contribuir a reducir esos elementos, parece ser que pretenden fortalecerlo más con este código que nos quieren imponer. Entonces, pienso que estos, como dice Miosotti, buenos datos, mejores políticas. Entonces, tenemos que poder ofertar estos datos para que se entienda que las políticas que se están tomando, lejos de reducir ese problema que se está de reducir la reducción del bono demográfico que tenemos, pueden estar contribuyendo a que esa brecha se crezca más. Porque las mujeres es un derecho a la defensa. En la medida que me están imponiendo la maternidad y con ella imponiendo todo lo que los roles que esta sociedad impone, se defienden. Son cada vez más en las universidades, la mayor parte de la población son mujeres. En la UAS son casi 70% de las estudiantes son mujeres y lógicamente que eso implica también tomar decisiones sobre su vida. Entonces, pienso que es un dato que sería interesante que podamos trabajarlo en próximos estudios. Excelente, Virtudes. Muchísimas gracias. Vamos con Ale. Saludos, gracias. Muy interesante todo, felicitar por la presentación. Yo lo que quería hacer un comentario en el sentido de que siempre en estos foros hablamos de datos porque estamos acostumbrados desde el mundo donde venimos, académico, de ciencias sociales, pero a veces como dejamos de lado, y por eso me parece interesante el estudio que iba a presentar la señora, de una visión más cualitativa en el sentido de que estos comportamientos demográficos van atados a normas sociales. Y las normas sociales a veces son más difíciles de observar, son más difíciles de cambiar, o cuando cambian en el tiempo, o sea, cuando cambia las normas sociales en el tiempo y afecta el comportamiento, a veces aunque la racionalidad lleve a que no sea lo adecuado, volver atrás es difícil. Entonces, ahí en el asunto del desarrollo de la fecundidad adolescente, del desarrollo de la mujer, del acceso a ciertas políticas, nosotros como país, sobre todo lo que mencionaba Clara, quizá con esta distorsión que hay de lo que son las políticas de género y otros, hay una contradicción con lo que son normas sociales existentes y con lo que son las identidades de los mismos hombres. Yo estaba viendo con todo este asunto que hay de discusión del Código Penal y bueno, y lo que dijo el diputado, el señor, que bueno, que hagas, el asunto es que le preguntaban a un señor mayor si era un delito que un hombre embarazara se quitara el condón con su mujer, o algo así, que le embarazara sin su permiso, ¿será? Y el señor mayor decía, pero yo me casé con una persona para tener hijos, pero presentaban a un muchacho, a una chica trans, joven, y decía, es un delito porque ella no quiso. Entonces, hay como en ese asunto generacional, hay como dicen en inglés, un decoupling, hay las normas sociales están cambiando, pero todavía tenemos una disociación entre quienes ocupan posiciones de poder, entre quienes son los que tienen espacio para el acceso a tomas de decisiones en cuanto a las políticas públicas. Y yo creo que los datos están perdiendo un poco más están perdiendo la batalla. Interesan a quienes le interesan, pero hay un asunto cultural que habría que considerar cómo y en colectivo se puede trascender ese discurso, se pueden encontrar puntos medios, quizá no necesariamente censurar, sino cómo se puede entender puentes, en qué sí podemos ponernos de acuerdo, de qué podamos plazar. Por ejemplo, el asunto de hablar de la familia es un tema importante, tenemos que hablar de las familias. Ahora, ¿de qué tipo de familia estamos hablando y cómo? Y bueno, no sé. Muchísimas gracias, Ale.
Pasamos con la compañera acá, si me puede decir su nombre. Cristiana. Pasamos con Cristiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Cristiana de MUDA, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas. Bueno, yo tengo como comentario, en verdad, y va a ser en términos general. No quisiera repetir ya lo que se ha planteado, pero sí me llama la atención con diferentes puntos que se han planteado en las posiciones que se hicieron. Una es, bueno, de lo que explicaba Laura en el informe, siento que una de las cosas es que al final Laura estaba planteando los retos. Bueno, habían varios retos, pero me refiero más cuando se está hablando el tema del embarazo y la unión temprana en adolescentes. Pienso que había un informe donde decía que estábamos mejorando y yo digo, como dice un adagio dominicano, la fiebre no está en la sábana. No sé cómo se está midiendo esa parte, porque bueno, en cuanto a política pública, esta realidad no se ha tocado, honestamente. Nuestras niñas se están embarazando, se están casando a temprana edad. Nosotros necesitamos saber cuál es la causa, y eso no se dice, que es lo más penoso. No se dice y no se busca solución a las causas. También cuando se estaba planteando el tema del censo, donde decía el crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo la ciudad de Santo Domingo. Lo penoso es que ese crecimiento se vea a un punto de vista, pero muy bien hablaban de la migración interna, estos pueblos que están migrando a la ciudad, que se está dando un cordón de miseria acá, de esos migrantes internos. Uno va a los barrios del Gran Santo Domingo y la gente vive en una situación de hacinamiento total. Una familia de 10 personas viven en una casa pequeña y realmente eso no es desarrollo. Y eso también hay que pensarlo en momentos de política pública. Otros elementos está el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Dice que no podemos dejar a nadie atrás, pero muy bien se está diciendo. Hay gran parte de la población que ni se toma en cuenta. Por ejemplo, las personas migrantes y sus descendientes. Somos una población de descendientes que muchísimo vivimos sin un estatus legal, sin una nacionalidad. Nosotras no estamos contadas en nada, ni dentro del desarrollo sostenible, ni dentro de las políticas que se puedan dar dentro de la Agenda 2030. Y es preocupante, en verdad, bien preocupante. Y ahí corroboro con las compañeras que yo pienso que ya se tiene que buscar y romper con esas ideologías de que las mujeres o el cuerpo de las mujeres es parte de los problemas o es parte de la solución. Pienso que tenemos que seguir haciendo estudios, levantamientos, censos, que realmente hable la realidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Cristina. Bueno, señoras y señores, ya hemos ido agotando el tiempo que hoy nos reunía acá y definitivamente todo lo que hemos conversado hoy nos deja con una pregunta que... ¿Perdón? Bueno, perdón, no lo había visto. Disculpe. Adelante. Cierto, muchísimas gracias. Mi nombre es Alan Cadet, yo soy asistente de producción en ACNUR.
Pues mi pregunta más o menos iba a ir del lado de la señora, pues vamos a hacer un resumen bien breve. Era para saber, ¿se toman en cuenta o en esos trabajos, esos programas que están haciendo, si se toma en cuenta esa población? Porque sabemos que tiene una gran vulnerabilidad, no solamente como son adolescentes que tienen la misma vulnerabilidad como los adolescentes dominicanos, sino también los migrantes al tener sus padres, y hay unas situaciones, ya que las personas que trabajan en esas áreas saben más o menos cómo son esas vulnerabilidades. Se toma en cuenta no solamente la población haitiana, sino también hay otras poblaciones, otros migrantes que están acá, tienen acceso hacia ellos, y cómo se hace para romper esa barrera lingüística en caso que sí hay esos programas, y si no lo hay, cómo se podría pensar en implementarlas. Bueno, son respuestas que no tienen que dar ahora, sino solamente se pueden tomar en cuenta y trabajarlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por acá. Pasamos con la señora Miosotis. Sí, a ver, yo digo desde el punto de vista de lo que le corresponde a la Oficina Nacional de Estadística, que es el levantamiento de información en relación con la población migrante, pues desde el año 2012 la ONE levanta la encuesta nacional de inmigrantes. Hemos estado ya a 2 versiones, una 2012, una 2017, y para el año pasado teníamos programada la tercera edición de esta encuesta, pero por temas que acaecieron en el país, y sobre todo con la dinámica de la frontera, pues la encuesta se decidió posponer, y la idea es levantarla en el 2025. Pero es una encuesta que se trabaja también mucho en coordinación con el propio UNFPA y un comité consultivo que trabaja en ella, y donde yo creo que una de las particularidades que tiene esa metodología, y Fran Cáceres aquí como director de Censos y Encuestas pudiera hablar más de ello, es una metodología que toma en cuenta ese propio entramado, ¿verdad?, social, y cómo el trabajo hacia las comunidades de base, o sea, cómo tú trabajas la población migrante o inmigrante normalmente aquí o en cualquier otro lado, no tan fácilmente se deja encuestar, entrevistar, censar. Entonces hay que desarrollar una serie de metodologías, ¿verdad?, que permitan entonces crear la confianza entre esa población, e inclusive una de las cosas que se procura es tener personal intérprete, ¿no?, en este tipo de levantamiento. Entonces eso como que también tomarlo ahí en cuenta, que en lo que nos corresponde a nosotros como una entidad que está en su misión, pues satisfacer demanda de información. Laura, no sé, Onario. Bueno, yo iba a comentar rápidamente en un punto que decía Cristina, que del embarazo adolescente y los avances, solo aclarar que la tasa de fecundidad adolescente, como mencionábamos, se nos confundieron ahí los cables, pero es 77 por cada 1000 niñas de 15 a 19. Entonces, no es que hay avances, porque nosotros estamos muy por encima de lo que sucede en América Latina y el Caribe. Somos uno de los países más dejados atrás en ese sentido. Entonces, solo aclarar que el dato refuerza lo que tú has dicho. Y a esta pregunta también quería añadir a lo que ha dicho Miosotis. Efectivamente, nosotros también colaboramos de manera cercana con la Encuesta Nacional de Inmigrantes, y todas las evidencias nos dicen a nivel global que es una tendencia global. O sea, se ignora esa población como una tendencia global. Es un mejoramiento que tenemos que hacer todos, y los datos que mencionaba de los ODS están muy relacionados a eso. Son de las poblaciones más dejadas atrás porque no tenemos data que nos identifique su condición. Creo que es una muy buena práctica la ENI que se realiza y que la Oficina Nacional de Estadística lidera, y es realmente una práctica que en la región nosotros tenemos más protagonismo, porque no en todos los países del mundo se realizan ese tipo de encuestas. Súper. Muchísimas gracias, Laura y Miosotis, ambas por la respuesta. Y decía ya a modo de conclusión que las reflexiones que hemos ido haciendo hoy nos deja una pregunta clave, y es cómo utilizar los datos para transformar.
cómo invertimos más en la generación de información, y no solamente eso, cómo utilizamos estos datos para operativizar y tomar decisiones. Implementar la educación sexual integral, erradicar la violencia de género, promover la igualdad de género y cubrir el 100% de las necesidades insatisfechas de anticoncepción son pasos que generarían millones de dólares en dividendos para la economía global y se traducirían en beneficios para las personas en cuanto a educación, productividad, participación en la fuerza de trabajo y felicidad. Cooperar ha permitido conquistar logros impresionantes, pero es necesario seguir avanzando para lograr un mundo donde los derechos y las libertades sean verdaderamente universales. Muchísimas gracias, pasen feliz resto de la tarde.